esta primera conferencia que con motivo de la coronación de nuestra Madre, la Virgen de la Esperanza. Vamos a rezar juntos la oración del jubileo, la tenéis en la hojita que se os ha dado, y ya inmediatamente después pues le daré la palabra a Verónica. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oración del jubileo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierta en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito, eternamente sea la alabanza y la gloria por siempre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te lo pones tú, la dirección que tú veas. Vale, gracias. Padre Gonzalo, con su permiso, buenas tardes a todos los presentes. En nombre de nuestra Real Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza, y con motivo de los actos programados en el año jubilar de la Esperanza y dentro ya de los actos extraordinarios presentados ayer con motivo de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Esperanza, agradecemos vuestra asistencia a esta tercera conferencia que será impartida por el Padre don Daniel Gutiérrez García. Muchas gracias, Padre, por su generosidad y disponibilidad atendiendo a nuestra petición. Sea muy bienvenido al seno de nuestra hermandad. Don Daniel Gutiérrez García nació en Chiclana de la Frontera en 1999. En el año 2017 comenzó sus estudios de teología en el Seminario Conciliar de San Bartolomé, de la diócesis de Cádiz, saliendo ordenado diácono el 30 de septiembre de 2023 y ordenado sacerdote el 19 de octubre de 2024. Su vocación se fortaleció con su vinculación a las hermandades de su localidad natal, tales como Medinaceli Servitas y Santo Cristo. En la actualidad ejerce como vicario parroquial en la parroquia de San José Artesano de nuestra ciudad. Junto a ello, se sigue formando en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, realizando estudios de licenciatura dogmática con la especialidad de Mariología. De ahí que pocos como él para instruirnos en el tema que hoy nos ocupa, María y la piedad popular. Querido Padre, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias a toda la Hermandad del Silencio por invitarme a participar pues ya en estos primeros actos pues de la coronación de Nuestra Señora. Gracias también a los padres Gonzalo por haberme dejado participar aquí también pues
en esta comunidad parroquial y en el seno pues de esta hermandad. El tema pues que nos compete hoy es María y la piedad popular. Y nos dice el Santo Padre, el Papa Pablo VI, en la Marialis Cultus, que es el documento pues por excelencia sobre el culto a la Santísima Virgen María y la relación también pues de la Virgen con la liturgia y de la Virgen pues con la piedad popular, que nos dice que la finalidad última del culto a la bienaventurada Virgen María es glorificar a Dios y empeñar a los cristianos en una vida absolutamente conforme a su voluntad. Ya si nos quedamos con esto hoy de la charla, bendito sea Dios. Que la finalidad del culto a la Virgen es glorificar a Dios y empeñar a cada uno de los cristianos pues a vivir conforme a la voluntad de Dios. La mayoría de referencias pues que haga en la presente charla será sobre el directorio de la piedad popular y la liturgia sacado por la Santa Sede en consonancia total pues a la Sacrosanctum Concilium, a la Constitución dogmática pues sobre la Divina Liturgia, según las disposiciones pues del Concilio Vaticano II, y que totalmente pues tiene que ir en consonancia, y después lo veremos, pues la liturgia y la piedad popular dada de la mano. Otro documento pues que estará muy presente es María Estrella de la Nueva Evangelización, dictaminado pues por los obispos del sur en recuerdo del 30 aniversario pues de la visita de San Juan Pablo II al santuario de Nuestra Señora del Rocío. Otra encíclica pues ya la citada, la Marialis Cultus de San Pablo VI, y después pues en cuanto a todo el magisterio pontificio, especialmente pues la Evangelii Nunciandi o la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, pues recoge la importancia de la piedad popular para la vivencia pues de una fe viva, podríamos decir. La charla pues basará sobre 5 puntos: una introducción, la Santísima Virgen María y la liturgia, los criterios pues para una sana devoción mariana bebida pues desde el documento magisterial pues de la Marialis Cultus, y también pues desde el Tratado de la verdadera devoción a María de San Luis María Griñón de Montfort. Y por último pues veremos en conclusión pues la piedad popular como medio de santificación y algunos avisos pues de alerta pues para poder vivir una correcta piedad popular y sobre todo pues un correcto amor a María, podríamos decir. Dice la oración de coronación de una imagen: haz que siguiendo su ejemplo te consagren su vida y cumpliendo la ley del amor se sirvan mutuamente con diligencia, que se nieguen a sí mismos y con entrega generosa ganen para ti a sus hermanos, que buscando la humildad en la tierra sean un día elevados a las alturas del cielo, donde tú mismo pones sobre la cabeza de tus fieles la corona de la vida. Pues estas palabras, si Dios quiere, será la que escuchemos en esa gran celebración litúrgica, pero que está pues bebida pues de la piedad de los fieles sincera que quieren poner pues sobre la cabeza de María esta corona, pero que esta corona pues ha de nacer de la vida vivida, y de la vida vivida que no solo se basa pues en poner una joya sobre Nuestra Señora, sino que ha de ir engarzada pues con cada una de las joyas de nuestro sacrificio, de nuestra oración, de nuestra vida vivida, de nuestro servicio, de nuestra entrega. En resumen, a esta oración pues podemos pensarnos en la frase pues que dijeron en la coronación de Nuestra Señora del Rocío, que así como te coronamos en la tierra, merezcamos ser coronados por tu intercesión en el cielo. Dice Benedicto XVI: la piedad popular es uno de nuestros puntos fuertes porque se trata de oraciones muy arraigadas en el corazón de las personas, incluso personas que están algo alejadas de la vida de la Iglesia y que no tienen una gran comprensión de la fe. Se conmueven interiormente con estas oraciones. Solo hay que iluminar estos gestos, purificar esta tradición para que se convierta en la vida actual de la Iglesia. Fijaros ya cómo el magisterio pontificio va trazando las líneas sobre la piedad popular. Y el magisterio pontificio, pues que trata ya de la piedad popular, comienza con Pío XII. En la Mediator Dei ya va citando de algo,
pero toma este nombre desde Pablo VI, el Evangelii Nunciandi, que ve en consonancia pues al Vaticano II cómo la piedad sincera de los fieles, la piedad sincera del pueblo, puede hacer germinar pues la fe también en la vida eclesial. Y en la última encíclica que nos escribió el Papa Francisco, en la Dilexis Nos, sobre el Sagrado Corazón, no es sobre la Santísima Virgen, sino sobre el culto al Sagrado Corazón, pero podemos extrapolarlo pues a la vida de María, dice: por consiguiente, ruego que nadie se burle de las expresiones de fervor creyente del santo pueblo fiel de Dios, que en su piedad popular intenta consolar a Cristo, e invito a cada uno a preguntarse si no hay más racionalidad, más verdad y más sabiduría en ciertas manifestaciones de ese amor que busca consolar al Señor, que en los fríos, distantes, calculados y mínimos actos de amor de los que somos capaces aquellos que pretendemos poseer una fe más reflexiva, cultivada y madura. Pues fijaros cómo la valoración del Santo Padre, el Papa Francisco, que es pues autor también de este documento de Aparecida, en el cual pues ya recoge la importancia de esta piedad popular, nos va diciendo y va animando pues a todo el pueblo fiel de que la religiosidad popular no está por debajo ni está en combate con una sana teología, podríamos decir, de raciocinio, sino que ambas pues se nutren. La teología da luz a la piedad popular y la piedad popular ha de servir de fuente también pues para poder profundizar en la teología. Porque en la piedad popular se da pues lo que la Iglesia ha considerado siempre el sensus fidei, la fe del pueblo, y desde ahí decían los santos padres ya que en el pueblo pues Dios hablaba. Y en la Evangelii Gaudium, en la exhortación apostólica del Papa Francisco, en la que marcó pues su línea pastoral, dice: se trata de una verdadera espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos. No está vacía de contenidos, sino que los descubre y expresa más por la vía simbólica que por el uso de la razón instrumental, y en el acto de la fe se acentúa más el credere in Deum que el credere Deum. Se trata de una verdadera espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos. Pues con esta pequeña introducción sobre la piedad popular, hablada pues por los tres últimos pontífices, pues por el Papa Benedicto XVI, por San Pablo VI y por Francisco. En María y Piedad y la piedad popular es diversa en sus expresiones, nos dice el Directorio para la Piedad Popular y la Liturgia, y es profunda en sus causas, es un hecho eclesial relevante y universal, brota de la fe y del amor del pueblo de Dios a Cristo, Redentor del género humano, y de la percepción de la misión salvífica que Dios ha confiado a María de Nazaret, para quien la Virgen no es solo la Madre del Señor y del Salvador, sino que también en el plano de la gracia es la Madre de todos los hombres. Pues en cuanto a la piedad popular y a María, nosotros lo vemos pues humanamente, que hijo no es capaz de tratar pues con amor a su madre. Y ahí, pues en consonancia con lo que nos decía el Papa Francisco, no es usar la razón, sino es usar pues los gestos de afecto, los gestos pues del sentimiento. Y aunque después pues los avisos lo veremos, uno de los problemas que puede tener nuestra piedad popular pues que se quede vacía de sentido y de contenido, pues porque solamente se base en un sentimiento que no sea pues puesto en práctica. Los fieles entienden fácilmente pues la relación vital que une el hijo y a la madre. Saben que el hijo es Dios y que ella, la madre, es también madre de ellos. Intuyen la santidad inmaculada de la Virgen y venerándola como reina gloriosa en el cielo, están seguros que ella, llena de misericordia, intercede en su favor y por tanto pues implora con confianza su protección. Los más pobres la sienten especialmente cercana, saben que fue pobre como ellos, que sufrió mucho, que fue paciente y mansa, siente compasión por su dolor en la crucifixión y muerte del Hijo, se alegran con ella en la resurrección de Jesús, celebran con gozo sus fiestas, participan con gusto en sus procesiones, acuden en peregrinación a sus santuarios, les gusta cantar en su honor, le presentan ofrendas votivas, no permiten que ninguno la ofenda e instintivamente desconfían de quien no la honra. Esto está recogido pues en el Directorio de la Piedad Popular. Y fijaros
cómo este documento emanado de la Santa Sede es capaz de reconocer que sus hijos, nosotros, los que veneramos a la Santísima Virgen, no permitimos que ninguno la ofenda y que instintivamente pues desconfiamos de quienes no son capaces pues de tener una piedad filial pues para con nuestra Madre, la Virgen María. Y sigue diciendo el directorio de la Piedad Popular que la Iglesia misma exhorta a todos sus hijos, ministros sagrados, religiosos y fieles laicos, a alimentar esta piedad personal y comunitaria también con ejercicios de piedad que aprueba y recomienda. El culto litúrgico, no obstante, su importancia objetiva y su valor insustituible, su eficacia ejemplar y su carácter normativo, no agota todas las posibilidades de expresión de veneración del pueblo de Dios a la Santa Madre del Señor. Y que respecto a la piedad mariana del pueblo de Dios, la liturgia debe aparecer pues como forma ejemplar, fuente de inspiración y punto de referencia constante y meta última. Siempre pues se ha escuchado hablar o de religiosidad popular o de piedad popular. Son dos términos pues que ya el Papa Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi es el que hace pues la diferencia, y el directorio pues de piedad popular recalca pues lo que significa esta religiosidad popular y lo que significa pues la verdadera piedad popular. Con la palabra pues religiosidad popular se refiere pues a una experiencia universal que cualquier persona, por el mero hecho, con la cultura del pueblo, las manifestaciones colectivas, pues son capaces de manifestar un afecto religioso. Todo pueblo, pues de hecho, tiende a expresar su visión total de la trascendencia y su concepción de la naturaleza, de la sociedad y de la historia, a través pues de mediaciones culturales en una síntesis característica de gran significado pues humano y espiritual. Pero el problema de la religiosidad popular es que no tiene necesariamente ninguna relación pues con la revelación cristiana. Por eso, en términos cristianos, es mejor usar pues el término piedad popular. Y nos dice el Evangelii Nuntiandi San Pablo VI que la religiosidad popular tiene ciertamente los límites, está expuesta frecuentemente a muchas deformaciones de la religión, es decir, a las supersticiones. Se queda frecuentemente a un nivel de manifestaciones culturales sin llegar a una verdadera adhesión de fe. Puede incluso conducir a la formación de sectas y a poner en peligro la verdadera comunión eclesial. Pero cuando está bien orientada, sobre todo mediante una pedagogía de evangelización, contiene muchos valores, refleja una sed de Dios que solamente los pobres y los sencillos pueden conocer, hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo cuando se trata de manifestar la fe, comporta un hondo sentido de los atributos profundos de Dios, la paternidad, la providencia amorosa, su presencia constante, y engendra sobre todo también actitudes interiores que raramente puede observarse en el mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad. Paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego, aceptación de las demás, devoción. Y teniendo en cuenta estos aspectos, la llamamos gustosamente piedad popular, es decir, religión del pueblo más que religiosidad. Podríamos decir que la religiosidad popular es como ese barniz y la piedad popular es lo que va calando pues en el propio pueblo. Y nos dice el directorio de piedad popular que el término piedad popular designa las diversas manifestaciones culturales de carácter privado o comunitario que en el ámbito de la fe cristiana se expresan principalmente no con los modos pues de la Sagrada Liturgia, sino con las formas peculiares derivadas del genio de un pueblo o de una etnia y de su cultura. Como por ejemplo, piedad popular, que no vamos a entrar, pues el rezo del Ángelus, el rezo del Santo Rosario, tantas oraciones pues dirigidas a María, tantas oraciones como el Vía Crucis, el ayuno, pues todo esto nacen pues de la fe de un pueblo que muestra pues su afecto y su amor a Dios con estas pequeñas obras. Y la piedad popular es considerada justamente como un verdadero tesoro del pueblo de Dios, que manifiesta pues la sed de Dios que solo los sencillos y pobres pueden conocer, y que vuelven pues capaces, estoy citando pues a San Pablo VI, que vuelven capaces de generosidad y de sacrificio hasta el heroísmo,
cuando se trata pues de manifestar esta fe y conforma pues este sentimiento vivo de amor pues hacia Dios y hacia los demás. Y es cierto pues también que la piedad popular puede derivar hacia lo irracional y quizás también pues quedarse solamente pues en lo externo. Sin embargo, excluirla es completamente erróneo. A través de ella, la fe ha entrado en el corazón de los hombres, formando parte de sus sentimientos, costumbres, sentir y vivir común. Por eso la piedad popular es un gran patrimonio de la Iglesia. La fe se ha hecho carne y sangre. Ciertamente, la piedad popular tiene que purificarse y apuntar al centro, pero merece todo nuestro aprecio y hace que nosotros mismos nos integremos plenamente en el pueblo de Dios. Esto es una carta pues que manda Benedicto XVI en el año 2010 a los seminaristas y le invita ya pues a vivir de esta piedad popular como forma de encarnación del Evangelio. Y dicen los obispos en la carta pastoral María, estrella de la evangelización: deseamos pues de todo corazón que las manifestaciones de la piedad popular resplandezca la belleza del Evangelio, vivido fielmente en la plena comunión de la Iglesia Católica. Si la piedad popular perdiera su raíz evangélica y eclesial, se convertiría en mera expresión folclórica o costumbrista y traicionaría, por tanto, su verdadera esencia. De esto no hace falta entrar en detalle, porque todos pues ponemos nombre, apellido y sabemos pues lo que los obispos propiamente nos quieren indicar. El Papa Juan Pablo II también, pues muy partidario de la piedad popular, en la Carta Apostólica Vicesimus Quintus Annus, habla pues sobre las futuras tareas de la renovación, y él dice que la piedad popular no puede ser ignorada ni tratada con indiferencia o desprecio, porque es rica en valores y ya de por sí expresa la actitud religiosa ante Dios, pero que tiene la necesidad constantemente de ser evangelizada, pues porque para que la fe que se expresa llegue a ser un acto cada vez más maduro y auténtico, tanto los ejercicios de piedad del pueblo cristiano como otras formas de devoción son acogidas y recomendadas siempre que no sustituyan y no se mezclen con las celebraciones litúrgicas. Una auténtica pastoral litúrgica sabrá apoyarse en las riquezas de la piedad popular, purificarla y orientarla hacia la liturgia como una ofrenda pues de los pueblos. Pues ya con esta introducción de la división entre religiosidad popular y piedad popular, nos adentramos en la presencia pues de María en la liturgia y lo que verdaderamente significa pues la liturgia para toda la Iglesia. Y nos dice Sacrosanctum Concilium en el Vaticano II que la liturgia es la cumbre hacia la cual tiende toda la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo es la fuente de donde emana toda su fuerza. La religiosidad popular, por tanto, constituye la expresión de la fe, que se vale pues de determinados valores culturales en un determinado ambiente, interpretando e interpelando pues la sensibilidad de los participantes de una manera más viva y eficaz, como por ejemplo pues puede ser la inculturación de la fe en los cantos o la inculturación de la fe pues en las vivencias propiamente de la oración cristiana. Y esta religiosidad popular se expresa en formas diversas y diferenciadas, que tiene como fuente, cuando es genuina, pues la fe, y debe ser por lo tanto apreciada y favorecida, y en sus manifestaciones más auténticas no se contrapone a la centralidad de la Sagrada Liturgia, sino que favoreciendo la fe del pueblo, que lo considera como propia y natural expresión religiosa, predispone a la celebración de los sagrados misterios. Fijaros cómo no entra en contraposición pues la piedad popular y la liturgia, sino que al contrario, tienen que ser pues dos vertientes que emanan pues hacia la única, que es pues el culto tributado a Dios y por lo tanto a los sagrados misterios de la liturgia. Podemos decir que la piedad popular es la que nos prepara para vivir la liturgia y la liturgia es la que nos prepara pues para vivir también esta piedad popular. La correcta relación pues entre estas dos expresiones de fe debe tener presente estos puntos firmes, que la liturgia es el centro de la vida de la Iglesia y ninguna otra expresión religiosa puede sustituirla o ser considerada a su nivel.
Muchas veces, pues en nuestra propia vida, podemos pensar que si rezamos el rosario ya hemos solucionado nuestra vida y no vamos pues a la Santa Misa. Pero es necesario el culto pues tributado a Dios por medio de la liturgia de la Madre, la Iglesia, antes pues que el culto privado que nosotros le tributemos a Dios. Es necesario pues el reconocer el valor que tiene la liturgia como fuente de fecundidad comunitaria y no pues de fuente privada de piedad popular o fuente privada de devoción pues hacia Dios. Es necesario también pues reconocer, como el Vaticano II lo hizo, pues la participación activa de los fieles en todas nuestras celebraciones litúrgicas, como preparación y sobre todo también, pues como ya el Papa Pío XII decía en la Mediator Dei, que todo fiel es capaz de ofrecer sacrificios, es capaz de ofrecer esta piedad a Dios, pues por medio de nuestro bautismo, por medio de nuestro sacerdocio bautismal. Sacerdocio ministerial lo tenemos los sacerdotes ordenados y el sacerdocio pues bautismal lo tienen todos los fieles y es por el medio del cual nosotros podemos ofrecer a Dios pues sacrificios, oraciones y tantas otras cosas. Y por tanto, la liturgia, pero sobre todo la de la Eucaristía, mana hacia nosotros como la gracia, como de su fuente, y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin. Y por lo tanto, es preciso que los ejercicios que se organicen de piedad popular se deben realizar pues teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, de modo que vayan de acuerdo con la Sagrada Liturgia, en cierto modo deriven de ella y a ella conduzcan al pueblo, ya que la liturgia, por su naturaleza, está muy encima de ellos. Pues para tener una sana ordenación de la piedad popular de la mano pues de la liturgia, os recomiendo que investiguéis pues este documento de la Santa Sede que está en Vatican Va, publicado, Directorio para la Piedad Popular y la Liturgia, y ahí se encuentra recogido tanto la riqueza litúrgica y de devoción pues de Oriente como de la Iglesia también pues de Oriente. Y es bastante bello pues ver cómo nosotros pues tenemos la oración del Santo Rosario, como en Oriente pues está el Acasistos, como hay también pues las coronaciones litúrgicas de la Santísima Virgen María en Pascua, como hay también pues el Vía Crucis, el Vía Lucis y tantas pues otras oraciones que mueven nuestro espíritu y nos preparan pues para vivir la liturgia. Y los obispos en la carta María Estrella de la Evangelización nos dice que las dimensiones constitutivas de una vida cristiana es creer, celebrar, vivir o comprometerse y orar. Y dicen los obispos que el cristiano se define por lo que cree, por lo que celebra, por lo que vive y por lo que ora. Y la piedad popular se descubre, por tanto, como una realidad que atraviesa estas dimensiones, llenándola de calor y de afecto. Para que la vida cristiana en todas sus dimensiones sea percibida como bienaventuranza, es necesaria la integración de la piedad popular en la armonía de lo que se cree, de lo que se celebra, de lo que se vive y de lo que se ora. Y nos dicen los obispos que si falla alguna de estas dimensiones de la vida cristiana, toda ella pues se ve seriamente dañada. Por lo tanto, podemos sacar ya de esta primera parte de la piedad popular y de la devoción a María que necesitamos creer, celebrar, vivir y orar. Estos 4 puntos pues para que nuestra vida se vea movida. Y nos da San Pablo VI, pues en la Marialis Cultus, María como ejemplo de la actitud espiritual con la que la Iglesia celebra y vive los divinos misterios. Y nos propone a la Santísima Virgen María, pues como modelo, y nos dice que la ejemplariedad de la Santísima Virgen en este campo dimana del hecho que ella es reconocida como modelo extraordinario de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Esto es, de aquella disposición que la Iglesia, esposa amadísima, estrechamente asociada a su Señor, la invoca y por su medio rinde culto al Padre Eterno. Y nos dice 4 aspectos de la Virgen María, que María es la Virgen oyente porque acoge con fe la palabra de Dios, que María es la Virgen orante y así aparece pues en las bodas de Caná, donde manifiesta al Hijo con delicada súplica una necesidad temporal,
y obtiene además pues el efecto de una gracia, que Jesús, pues realizando el primero de estos signos, confirme a los discípulos en la fe en Él. María también es Virgen Madre, es decir, que aquella por su fe y obediencia engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, sin contacto con hombre, sino cubierta pues con la sombra del Espíritu Santo. Y finalmente María es Virgen oferente, ya que ofrece a su Hijo en el templo, pues por cumplir con la ley, pero lo lleva más allá, y así lo vemos pues en la profecía de Simeón: y a ti misma una espada te atravesará el alma. Pues por lo tanto la Santísima Virgen María nos lleva a ello, nos lleva a vivir la fe, a confesarla, a orarla y sobre todo pues a compartirla. María pues es también evidentemente la maestra en nuestra vida espiritual y por lo tanto nos mueve al culto verdadero a Dios. Y bien pronto pues todos los fieles desde los primeros siglos pues comenzaron a fijarse en María para hacer como ella de su propia vida pues un culto agradable a Dios y de su culto también pues un compromiso de vida pues para con los más necesitados. Y así lo vemos pues como en su embarazo es capaz de salir corriendo y de servir pues a su prima Santa Isabel y de quedarse con ella a pesar pues de estar embarazada. San Pablo VI sigue diciéndonos pues en la Marialis Cultus algunas actitudes pues que la Iglesia ha de tener pues respecto con María y traduce pues a la veneración de María pues estas múltiples actitudes cultuales y nos dice el Papa: una veneración profunda, un amor ardiente, confiada en invocación, como por ejemplo cuando la experimentamos con el título de abogada, de auxiliadora. También pues con un servicio de amor, cuando descubrimos pues en la humilde esclava del Señor, pues la Reina de Misericordia y la Madre de la Gracia. También descubrimos en la Santísima Virgen María pues una operosa imitación, cuando contemplamos pues la santidad y las virtudes de esta llena de gracia. También nos dice el Santo Padre, un conmovido estupor cuando contemplamos en ella, como en una imagen purísima, todo lo que ella desea y espera ser. Y por último, pues un atento estudio, cuando reconocemos pues en la cooperadora del Redentor, que ya ella participa pues plenamente del misterio pascual y el cumplimiento profético del mismo futuro hasta el día en que, purificada de toda arruga y de toda mancha, se convertirá en una esposa ataviada para el esposo Jesucristo. Pues viendo las actitudes que la Iglesia tiene para con María, esta veneración, este amor, la invocación, ahora podemos ver las actitudes que nosotros hemos de tener pues respecto con María. Hemos visto la Iglesia como madre y ahora vamos a ver nosotros pues como hijos. Hemos de honrarla pues como digna Madre de Dios con un culto de hiperdulía, que no es el culto pues que se tributa a Dios, que es el culto de edulía. El culto de edulía a los santos y el culto de Dios está por encima del de la Santísima Virgen María. Y la Santísima Virgen María, como dice San Agustín, es miembro supraeminente del cuerpo de la Iglesia, pero sigue siendo pues parte del cuerpo de la Iglesia. María no podemos considerarla pues como una diosa. María es parte pues del cuerpo místico de Cristo, aunque considerada pues como muchos santos padres dicen que si Cristo es la cabeza, María podemos considerarla pues como el cuello de la Iglesia, pues por donde pasa todas las gracias. Por eso la veneración que debemos darle a María está por debajo pues de la veneración y de la adoración pues que le debemos a la Santísima Trinidad, y la veneración de María pues está por encima del que le debemos pues a los demás santos. Debemos también pues meditar las virtudes, los privilegios, las acciones. Hemos de contemplar también pues las grandezas de María, y en contemplar pues las grandezas de María no se nos puede olvidar pues la entonación de su cántico del Magníficat: proclama mi alma pues la grandeza del Señor. Eso es lo único valioso que María tiene en su vida, pues hacer siempre la voluntad del Señor y proclamar por siempre todas sus maravillas. Hemos pues de tener un corazón de hijos para poderla invocar de corazón realmente a la Santísima Virgen, ofrecernos, unirnos a ellas en beneficio pues de toda la Iglesia, en beneficio también y glorificación pues de Dios nuestro Padre, y sobre todo también pues realizar todas las acciones con intención de agradar a María.
y comenzar, continuar y concluir pues todas las acciones por ella, en ella y con ella, y que para ella, a fin de hacerlas por Jesucristo, en Jesucristo, con Jesucristo y para Jesucristo, que es nuestra meta definitiva. En el tercer punto, pues vemos los criterios para una sana devoción mariana, que son 4 orientaciones que nos da el Santo Padre, el Papa Pablo VI, en la Marialis Cultus, para poder ver si nuestro culto a la Santísima Virgen María está en línea pues con la Iglesia o se encuentra separado de ella. Y dice el Santo Padre que con el fin de hacer más vivo y más sentido el lazo que nos une a la Madre de Cristo y Madre nuestra en comunión de los santos, hemos de considerar el carácter bíblico de cada una de las devociones populares, el carácter litúrgico, el carácter ecuménico y el carácter antropológico. Adentrándonos pues en el carácter bíblico, y dice el Santo Padre, la Biblia, al proponer de modo admirable el misterio de Dios para la salvación de los hombres, está toda ella impregnada del misterio del Salvador y contiene además desde el Génesis hasta el Apocalipsis referencias indudables a aquella que fue madre y asociada del Salvador. Exige sobre todo que el culto de la Santísima Virgen esté impregnado de los grandes temas del mensaje cristiano, a fin de que al mismo tiempo que los fieles veneran la sede de la sabiduría, sean también iluminados por la luz de la palabra divina e inducidos a obrar según los dictados de la sabiduría encarnada. La Santísima Virgen María, muchas imágenes pues nos la representan como la sede de la sabiduría, ella sentada y a Cristo pues como maestro sentada en su falda, y siempre pues aparece la Santísima Virgen María indicando pues a su divino Hijo. Pues así este carácter de la piedad popular ha de ser siempre promovido pues por un sentido bíblico, acercarnos pues a la Sagrada Escritura con devoción total, pues como la Santísima Virgen María se acercó y acogió pues en su seno la palabra de Dios. Y como San Agustín también nos dice que la Santísima Virgen María es capaz de concebir antes en su seno, antes que en su corazón, y la Santísima Virgen María concibe por la razón lo que concibe pues por la fe. El carácter litúrgico de nuestras devociones populares, es necesario que tales ejercicios, teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, se ordenen de manera que estén en armonía con la Sagrada Liturgia, se inspire de algún modo en ella y, dada su naturaleza superior, conduzca a ella al pueblo cristiano. Y San Pablo VI pues recoge 2 actitudes que podrían hacer vana en la práctica pastoral pues esta norma que hemos acabado de escuchar, que es del Concilio Vaticano II. Dice que en primer lugar la actitud de algunos que tienen cura de almas y que, despreciando a priori los ejercicios piadosos que en las formas de vida son recomendados por el magisterio, los abandonan y crean un vacío que no prevén colmar. Olvidan que el concilio ha dicho que hay que armonizar los ejercicios piadosos con la liturgia y no suprimirlos. Y en segundo lugar, las actitudes de otros que, al margen de un sano criterio litúrgico y pastoral, unen al mismo tiempo ejercicios piadosos y actos litúrgicos en celebraciones híbridas. A veces ocurre que dentro de la misma celebración del sacrificio eucarístico se introducen elementos propios de novenas u otras prácticas piadosas, con el peligro de que el memorial del Señor no constituya el momento culminante del encuentro de la comunidad cristiana, sino como una ocasión práctica de devoción. Y una clara acción pastoral debe, por tanto, distinguir y subrayar la naturaleza propia de los actos litúrgicos y, por otra, valorar los aspectos de los ejercicios piadosos. A la Sagrada Liturgia, a la Santa Misa, se basta por ella sola. Tiene todas las riquezas del universo. En ella se encuentra pues el culmen y la fuente de toda la vida cristiana. No necesitamos pues ni añadirle ni quitarle absolutamente nada. Los ejercicios pues de piedad popular que queramos realizar para honrar a la Santísima Virgen María pues ha de ir en consonancia pues con esta celebración litúrgica de la Santa Misa. Decía el santo cura de Ars que es la hostia en las manos del sacerdote, que sino la Santísima Virgen María,
que a las palabras del sacerdote Dios viene, y a las palabras del ángel y a las palabras de la Virgen el mismo Jesucristo pues se encarna en sus entrañas. Fijaros qué regalo le hacemos a la Santísima Virgen María participando en la liturgia, más que pues con cualquier tesoro pues de práctica devocional. Tiene otro carácter, que es el ecuménico, y como hemos escuchado antes que decían los obispos, que podemos pues dudar de aquellos que no honran a la Santísima Virgen María, expone el Santo Padre pues un carácter ecuménico, que este culto de la Santísima Virgen María, que sea pues el punto de unión, como lo fue pues según leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles en Pentecostés, que con María la Iglesia pues se vea unida. Y por último pues el carácter antropológico, que la Virgen María ha sido siempre propuesta por la Iglesia a imitación de los fieles, no por el modo de vida que ella llevó, y tanto menos pues por el ambiente sociocultural pues que se desarrolló, que tanto hoy en día pues no tiene nada que ver nuestro ambiente cultural pues con el que ella vivió, sino por las condiciones concretas de su vida, ya que se adhirió totalmente y responsablemente a la voluntad de Dios, porque acogió su palabra y la puso en práctica, porque estuvo animada por la caridad y por el espíritu de servicio, porque es decir, fue la primera y la más perfecta discípula de Cristo, lo cual tiene un valor universal y permanente. Eso no pasa nunca, el ser discípulo y formarse pues en el discipulado y el seguimiento pues de nuestro Señor Jesucristo. Y entramos ya pues en la recta final, viendo ya pues la devoción a la Santísima Virgen María. Todo desarrollo auténtico del culto cristiano redunda necesariamente en un correcto incremento de la veneración a la Madre del Señor. Como por ejemplo, pues lo estamos viendo al término pues de la Santa Misa todos los días, que en la mayoría de celebraciones litúrgicas pues nos encomendamos a la Virgen María y ofrecemos pues la salve o una invocación pues a Nuestra Señora, volviendo nuestra mirada a ella, para que después de haber recibido pues el cuerpo de su Hijo, seamos capaces pues de seguir viviendo como ella nos enseña. El Papa Pablo VI, en la Marialis Cultus, también denuncia que de manera autorizada sea la exageración de contenido o de forma que llegan a falsear la doctrina, sea la estrechez de mente que oscurece la figura y la misión de María, y ha denunciado también algunas devociones cultuales, la vana credulidad que sustituye el empeño serio con la fácil aplicación a prácticas externas solamente, el estéril y pasajero movimiento del sentimiento tan ajeno al estilo del Evangelio, que exige obras perseverantes y activas. Y no se nos puede olvidar que la verdadera devoción a María nos lleva siempre pues a su Hijo Jesucristo. Y así nos dice el Papa en la Marialis Cultus, que Cristo es el único camino al Padre, Cristo es el modelo supremo a que el discípulo debe conformar la propia conducta hasta lograr tener sus mismos sentimientos, vivir su vida y poseer su espíritu. Esto es lo que la Iglesia ha enseñado en todo tiempo, y nada en la acción pastoral debe oscurecer esta doctrina. Pero la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo y amaestrada por una experiencia secular, reconoce también la piedad a la Santísima Virgen, de modo subordinado a la piedad hacia el Salvador, y en conexión con ella tiene una gran eficacia pastoral y constituye una fuerza renovadora pues de la vida cristiana. Y según San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado del verdadero devoción a la Santísima Virgen María, dice que la verdadera devoción a la Santísima Virgen María ha de ser interior, que proceda pues del espíritu y del corazón, que ha de ser tierna, llena de confianza pues hacia nuestra Madre del Cielo, pues como un niño tiene hacia su querida madre, que ha de ser santa, ya que nos ha de llevar a evitar el pecado e imitar pues las virtudes de la Santísima Virgen María, en particular su humildad, su fe, su obediencia, su oración, su mortificación, su pureza, su caridad, su paciencia, su dulzura y su sabiduría divina. También ha de ser constante, que no quiere decir pues que no caigamos algunas veces o experimentemos cambios pues en la devoción sensible, pero que si caemos pues nos levantaremos pues de la mano de esta bondadosa Madre. Y por último pues ha de ser desinteresada, que no busquemos pues en la Santísima Virgen María pues regalos, que no busquemos milagros, que no acudamos a la Virgen María
pues como tantos jóvenes hoy en día, o como todos nosotros hemos sido, pues constantemente le estamos pidiendo a nuestros padres que nos concedan cosas. Dame esto, dame lo otro, dame lo otro, dame lo otro. Y nuestros padres, que con su sabiduría humana nos han enseñado a no malcriarnos, nos decían: no es el momento. Pues la Santísima Virgen María, gracias a Dios, es exactamente igual que nuestros padres en la tierra. Nos da solamente lo que nos conviene, pues para nuestra propia santificación. Y por último, pues la piedad popular es el medio, pues también para nuestra santificación. La fuente de toda nuestra santidad y de nuestra santificación pues procede de la Santa Misa, de la confesión y de los demás sacramentos. Pero que estas devociones y manifestaciones pues de la piedad popular es también pues resplandor de la belleza del Evangelio, como nos decía San Juan Pablo II en el Santuario del Rocío. Y nos decía que si la piedad popular no nos llevara al Evangelio y perdiera por tanto esta raíz, se convertiría en una expresión folclórica costumbrista y traicionaríamos pues la verdadera esencia. Y muchas veces nuestras devociones populares, comunitarias, pues puede caer también en este riesgo. Y no podemos ser incrédulos que en nuestra sociedad de hoy en día, tan secularizada, la devoción y la piedad popular, como es por ejemplo nuestras hermandades, existe como un dique de contención, pero también las realidades políticas o culturales se asocian de ellas para usarla pues como una bandera y no pues como una vivencia. Y si nosotros cristianos, creyentes y cofrades no vivimos pues esta verdadera devoción a María y esta devoción a la piedad popular como verdaderos hijos de la Iglesia, como verdaderos hijos de nuestra Madre, pues estaríamos realmente traicionando pues a nuestros antepasados, que con tanta devoción y con tanto sacrificio, pues por ejemplo, fundaron nuestra hermandad, y nos llevaría pues a prostituir casi, podríamos decir, pues esta piedad popular, porque la vaciaríamos de sentido y le quitaríamos a nuestros hermanos, a los que formamos nuestra comunidad de vida, pues le quitaríamos el participar verdaderamente del centro de toda la vida cristiana, que es nuestro Señor Jesucristo. Y así que la Santísima Virgen María nos ha de llevar para siempre de la mano a su querido Hijo. Hay en la Iglesia Mayor de Chiclana una imagen del Inmaculado Corazón de María, del Sagrado Corazón de Jesús, que se le dice la francesa, porque es una talla proveniente de Francia, y de allí también pues se debe su culto. Y es la Santísima Virgen María con los brazos abiertos y el Divino Niño señalándose su Sagrado Corazón y a la vez pues indicando a la Santísima Virgen María. Y es como tantos santos han reconocido que a Jesús siempre se va y se vuelve pues por María. La Santísima Virgen María nos muestra a su Divino Hijo, y su Divino Hijo nos enseña que el camino más corto y el camino más verdadero para vivir la fe es pues también siguiendo el ejemplo y las enseñanzas de nuestra Madre. Y por último, la Virgen Santísima es el medio del cual pues se sirvió el Señor para venir a la tierra, y es también el medio por el cual nosotros hemos de servirnos para llegar a Él. Pues María no es como las demás criaturas, que si nos apegamos a ella podemos separarnos de Dios en lugar de acercarnos a Él. La tendencia más fuerte de María es la de unirnos a Jesucristo, su Hijo, y la más viva tendencia del Hijo es que vayamos a Él, pues por medio de la Santísima Virgen María. Y por lo tanto, os deseo pues que con la coronación que se aproxima, que este regalo pues que le atribuimos a la Santísima Virgen María sea, como dice San Ildefonso, que se atribuya al Señor lo que se ofrece como servicio a la esclava. De este modo redunda en favor del Hijo lo que es debido a la Madre, y así recae igualmente sobre el Rey el honor rendido como humilde tributo a la Reina. Y la figura pues de la Santísima Virgen María en este año de la esperanza no defrauda esperanza alguna profunda de los hombres de nuestro tiempo, y nos ofrece pues el modelo perfecto de discipulado del Señor, artífice de la ciudad terrena y temporal, pero como peregrino diligente hacia la celeste y eterna, promotor de la justicia que libera al oprimido y de la caridad que socorre al necesitado, pero sobre todo testigo activo del amor
que edifica a Cristo en los corazones. Y por último, terminar pues con una frase de San José María, que dice: acude en confidencia segura todos los días a la Santísima Virgen María. Tu alma y tu vida serán reconfortadas. Ella te hará participar de los tesoros que guarda en su corazón, pues jamás se oyó decir que ninguno de cuantos han acudido a su protección haya sido desoído. Nuestra Señora de la Esperanza ruega por nosotros. Gracias, Padre Daniel, por la magnífica conferencia que nos acabas de ofrecer. Pido que esta ponencia nos sirva para reflexionar y prepararnos para los actos que vamos a celebrar en estos días, y especialmente para el próximo viernes, el Rosario de Antorcha. Agarrémonos a María, que nos ayude y que nos guíe. Muchas gracias, Padre. Hoy, que es día de Santa Teresa de Calcuta, ella decía: aférrense al rosario, dice, como la hiedra se aferra por un tronco seco. Pues así que nada, ya que lo ha dicho por la hermana mayor, de que nos preparemos pues para el rosario, y hoy también pues la fiesta de Santa Teresa de Calcuta, qué mejor pues que agarrarnos a la Señora pues por un medio pues de devoción popular, como tan arraigado y tan necesario para nuestra vida, y tan recomendado también por la Virgen en Fátima, que dice: si queréis alcanzar la paz, rezar el rosario todos los días. Pues tan necesario como el Papa León también nos pide de rezar por la paz, que encomendemos pues especialmente este rosario también pues por la paz. Muy bien, le vamos a entregar un pequeño detalle. Para que lleves a María y para que lleves a María de la Esperanza. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Toma, ¿lo quieres guardar aquí? ¿Lo llevas aquí?